Muy bien, vamos a continuar con este último subcontenido de la unidad 2, la unidad que dice Introducción a los riesgos naturales y geológicos. Y en este caso vamos a hablar del subcontenido de procesos costeros, ¿ok? Con este último subcontenido vamos a dar por finalizado completamente la unidad 2 durante esta semana 4, ¿vale? Entonces, ¿qué es el fenómeno de erosión costera? Para entender el fenómeno de erosión costera debemos repasar un poco, recordar un poco lo que es el concepto de erosión. Por eso es que el concepto de erosión, como lo dice la lámina, dice es el desprendimiento y transporte de sedimento a otro lugar, ¿vale? Ocasionado por agua, viento y procesos gravitatorios. Entonces, toda masa de roca, toda masa de sedimento que es expuesta a la acción de un agente, digamos, meteórico, esa acción de agente meteórico va a causar que si es una masa rocosa se desprenda, o sea, se rompa en fragmentos. Si es unos sedimentos, simplemente los fragmentos pueden ser removidos de la masa de sedimento, ¿ok? Y transportados a otro lugar. Cuando son removidos, cuando son desplazados, cuando son desprendidos de la masa original, bien sea roca o sedimento, entonces ese es el concepto, ese es el proceso de erosión. Aquí lo vemos claramente, ¿no? Lo que hay una masa de roca, vamos a suponer en este caso, y apenas el sedimento es sacado de este sitio por la meteorización y puesto en marcha por procesos de transporte, principalmente manejado por la gravedad, entonces eso se conoce como erosión, ¿ok? La erosión costera entonces va a ser un fenómeno particular, un caso particular de lo que es la erosión, ¿ok? Entonces en este caso se refiere a el material localizado en la playa, que es desprendido en caso de costas rocosas, o removilizado en caso de en caso de costas de sedimento, y transportado lejos de la playa. ¿Por acción de quién? De las olas, de corrientes de marea, corrientes de deriva, viento, entre otros, por agentes erosivos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que es el proceso de erosión costera. ¿Vale? El proceso de erosión costera puede ser, ya lo veremos a lo largo de la presentación, es un fenómeno totalmente natural, pero que puede ser acrecentado, ¿vale? Por las actividades antropogénicas. Y este es el que nos va a interesar más, ¿vale? Porque este es el que va a causar, digamos, va a ser un fenómeno o un proceso que causa amenazas sobre construcciones civiles, ¿vale? Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, vemos que para comenzar a hablar de erosión costera tenemos que hablar muy generalmente, o tenemos que recordar, si ustedes lo han visto, lo que son la clasificación de costa, ¿ok? Para hablar de lo que es erosión costera debemos recordar entonces cómo se clasifican las costas. Y aquí hay 7 factores que se utilizan, digamos, para clasificar las costas, 7 factores generales. Por lo menos tenemos el tipo de material que tiene la costa. Entonces podemos clasificar en costas de rocas o costas de sedimento. Ya eso es una clasificación sensu estricto, ¿vale? De acuerdo al tipo de material. De acuerdo al tamaño y dirección de las olas, ¿ok? Si las olas son perpendiculares a la costa, si son paralelas a la costa, si son un tamaño entre 1 y 2 metros su amplitud, si son un tamaño entre 0 y 1 metro su amplitud, también son criterios para utilizar clasificación de costa. De acuerdo a la frecuencia de las tormentas, si son constantemente las frecuencias, si son menos constantes, ¿okay? Hay una cantidad de criterios a tomar en cuenta para clasificarla de acuerdo a la frecuencia de las tormentas. De acuerdo a las mareas, entonces si son mesomariales, epimariales, acuérdense de eso, si las mareas tienen ¿cómo se dice? Una presencia importante en la costa o no, vamos a tener una clasificación de esa costa. De acuerdo a la topografía del litoral inclusive, acuérdense, también podemos tener una topografía tipo plataforma, talud, o podemos tener una topografía simplemente de talud, podemos tener una topografía un poco más dependiente, mucho más alta que otra. Entonces, de acuerdo a esa topografía podemos clasificarla también, de acuerdo a la subida del mar, si es una costa emergente o una costa de inmersión, ¿vale? Y de acuerdo a los acontecimientos tectónicos también, ¿ok? Si es una costa que se está levantando o si es una costa que se está hundiendo por los movimientos tectónicos, ¿ok? Bien. Entonces aquí hay dos principales clasificaciones que vamos a detallar que nos interesan para nosotros desde el punto de vista geocientífico. Son importantes de entender. Son la clasificación de acuerdo al respecto del nivel del mar. Entonces las podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Lo que son las costas de emersión y la costa de inmersión. Entonces, las costas de emersión son desarrolladas como consecuencia del descenso del nivel del mar
o porque un área experimenta levantamiento tectónico, ¿ok? Si tenemos, imaginemos que estamos en la costa y simplemente hay un levantamiento, un movimiento vertical de esa costa en sentido positivo, es decir, está creciendo la costa, el continente está creciendo hacia arriba, está aumentando el relieve por un levantamiento tectónico, pongamos el caso, entonces el nivel del mar se retrocede, ¿ok? Entonces en este caso tenemos una costa de inmersión. Normalmente las costas de inmersión tienen este tipo de características, tienen grandes playas de arena, ¿okay? Y en ciertas partes tienen algunos acantilados como este, ¿okay? Estas son las costas típicas de todo ¿cómo se llama? La faceta pacífico del Ecuador, ¿verdad? Tenemos costas de inmersión, entonces son costas desarrolladas como consecuencia del ascenso del nivel del mar o porque el área experimenta una subsidencia. ¿Okay? En este caso, el movimiento vertical del terreno del continente es hacia abajo, ¿okay? Es un movimiento negativo, bien sea por subsidencia, bien sea tectónica, ¿vale? O bien sea por subsidencia termal, por carga sedimentaria, ¿vale? Tenemos un movimiento negativo del terreno continental, de la tierra, de la masa firme, digamos, entonces el nivel del mar aumenta, ¿ok? Es un aumento relativo del nivel del mar. O si efectivamente el nivel del mar está aumentando por cambios ostáticos. Acuérdense que cambios ostáticos es simplemente que aumenta el volumen del nivel del mar con respecto a un punto ubicado en el centro de la Tierra. No sé si ustedes manejan ese concepto, pero pudiéramos simplificarlo con el aumento en el volumen de agua, ¿ok? Y la costa se queda fija, entonces el aumento del volumen de agua va a hacer que el agua invada sobre los terrenos firmes. Normalmente tenemos una costa en inmersión de este estilo, ¿ok? Tenemos una montaña prácticamente que se clava sobre al frente del mar, ¿ok? Vemos estas fotos típicas de una costa en inmersión, ¿ok? Son ejemplos muy genéricos estos dos que estoy poniendo, una clasificación muy general, unas características que pueden permitirnos identificar como una costa de inmersión, grandes playas, una costa de inmersión, este tipo de rocas directamente sobre el mar, pero hay que verlo de manera regional, ¿ok? Hay que verlo de manera regional, ¿no? Hay playas que de repente tienen un comportamiento como el que está a la izquierda y resulta que toda la costa es una costa de inmersión, ¿ok? Bien, otra clasificación divide las costas de acuerdo al material, lo que hablábamos, ¿no? Entonces tenemos una costa rocosa, como la que está a la izquierda, ¿vale? Vemos acantilados, principalmente grupos de roca, y vemos inclusive las estratificaciones. Y tenemos una costa arenosa, la que está a la derecha, ¿ok? Principalmente las playas están compuestas por arenas, principalmente. No hay un relieve grande de rocas en este sitio, ¿ok? En las costas rocosas, como el que está a la izquierda, como dice los cambios, ¿okay? Los cambios que ocurren en las costas rocosas son muy lentos a escala temporal humana, ¿vale? A pesar de que hay estas costas se caracterizan por ciertos acantilados donde se produce una erosión bastante importante y un desprendimiento de material rocoso bastante importante. Los cambios ocasionados en estas cosas son bastante lentos, mientras que en las costas arenosas los cambios, ¿vale? son más fáciles de hacer, ¿ok? Acuérdense de un concepto que está aquí, que siempre me dice las playas son acumulaciones de sedimentos no consolidados en zonas costeras sujetas a la acumulación y la erosión por el efecto de las olas y la corriente. ¿Vale? Entonces, en ambos casos, inclusive en ambos casos de costas emergentes y costas en inmersión, podemos tener playas, ¿vale? Las playas simplemente. Entonces, son zonas donde se acumula sedimento, bien sea desprendido de esta misma masa rocosa, bien sea depositado por un agente de transporte fluvial, como el que está saliendo en este caso aquí. ¿Ok? Bien. Otra clasificación, que ya nos entramos un poco hacia donde nos interesa, es lo que se clasifican como costa erosional o costa depositacional. Entonces, si ustedes ven el dibujito anterior, si lo tienen en mente, las imágenes anteriores, entonces ya la costa erosional pueden asociarla o pueden imaginarse más o menos que son este tipo de cosas. Son relieve alto, bien sea masa rocosa, cercanos al mar, donde hay acantilados, hay presencia de un desnivel topográfico bastante importante, con taludes por encima de los 70-80 grados, lo que se llaman acantilados. Bien, un acantilado antiguo, dice aquí. Y son principalmente este tipo de costas, son costas erosionales, ¿ok? Principalmente, fíjense que aquí hay un proceso de erosión en este acantilado, y esto amarillo quiere representar sedimento, el sedimento que está cayendo en el mismo acantilado. ¿Okay? Entonces son costas principalmente erosivas. Mientras que las costas depositacionales son, por el contrario, zonas donde hay presencias de barras litorales,
Aquí no vemos la presencia de unos canales fluviales, pero imaginemos que aquí hay un canal fluvial con un estuario, ¿verdad? Y tenemos la presencia de islas de barrera, o sea, sedimentos que vienen de los continentes, que son transportados por las corrientes, ¿vale? Y depositados en esta forma. Entonces aquí pareciera que el continente estuviese ganando espacio sobre el mar. Esto es una costa, se conoce como una costa depositacional. Bien, aquí vemos unas imágenes de ambos grupos de roca, ¿ok? Entonces, ambos grupos de costa. Perdón. Vale, entonces vemos en la parte de arriba las costas dominadas por procesos de depositación. En la línea de costa tenemos una presencia de un sistema fluvial, un sistema deltaico, para ser más preciso, instalado en la línea de costa, y en este sistema deltaico vemos algunas barras de sedimentación, sedimentos que está llevando el río, y está haciendo que el río, o que el continente prograde, acuérdense de ese nombre, que el continente está avanzando sobre el mar, está depositando sedimento y está ganándose el espacio al mar. Este es un sistema de costa dominado por sedimentación. El sistema de costa dominado por abrasión, tal cual, fíjense los acantilados que vimos en el esquemita anterior, taludes prácticamente de 90 grados, en este caso compuestos por roca principalmente, y este tipo de roca entonces están siendo expuestas a un proceso de erosión, ¿vale? Por los agentes erosivos que actúan en este lugar. Aquí en el caso de la izquierda vemos algunos desprendimientos de roca, que son las erosiones mucho más fuertes, las que son mucho más rápidas, y hay una ligera playita, una playita muy pequeña, ¿ok? Que son los sedimentos, ¿vale? Que se desprenden de esos acantilados. Bien, entonces esas son características bien notables, entonces lo que sería una roca con predominio de la abrasión o erosión, y una costa con predominio de la sedimentación. Bien, aquí vemos otro ejemplo de lo que sería una erosión costera, en este caso, y una costa con predominio de erosión, nuevamente un acantilado, ¿okay? Un talud bastante fuerte, bastante alto sus pendientes, como les decía, mayor a los 70 grados probablemente. Tenemos un relieve, y de este relieve entonces se están desprendiendo fragmentos de roca, los estratos, las capas completas se están desprendiendo y están cayendo sobre el mar, ¿ok? El mar simplemente está causando este proceso erosivo. Bien. Bien. Los procesos de erosión costera son uno de los mayores problemas del litoral. ¿Okay? Son uno de los mayores problemas del litoral, porque alrededor del 20% de las playas a nivel mundial, de las costas, perdón, del mundo, son arenosas y están respaldadas por crestas de playa de una arena u otro terreno sedimentario. Más del 70% de estas playas están sufriendo o han sufrido erosión neta en las últimas décadas del siglo XX. ¿Vale? La erosión costera es la modificación de la línea de costa persistente que implica pérdida de sedimento, lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Okay? Es un cambio en la línea de costa, ¿vale? En este caso de retroceso hacia el continente, y que implica pérdida de sedimento o de roca. ¿Vale? Importante para nosotros lo que dice aquí abajo, dice: para determinar si un sistema litoral está afectado por un proceso erosivo o sedimentario, es necesario conocer si su balance sedimentario se encuentra en equilibrio o desequilibrio. Este equilibrio se basa en el mantenimiento de entradas y salidas de sedimentos procedentes de aportes de cauce, erosión, acantilado, bien, e intercambios de duna por acción eólica, aportes procedentes de la deriva continental. Entonces hay que saber, para definitivamente diagnosticar si una costa está ante un proceso erosivo o sedimentario, hay que hacer simplemente un balance de masa entre los sedimentos que entran a la costa, ¿okay? Que están siendo depositados en la costa, y los sedimentos que están siendo removilizados de la costa. Si están en equilibrio, prácticamente, no ven un problema, no hay un proceso erosivo ni un proceso de sedimentación. Si están en desequilibrio, bien sea porque el material que está entrando es mayor, entonces estamos en una costa de dominancia de depositación. Y si estamos en una costa donde el proceso erosivo es mayor, la pérdida de material es mayor, entonces estamos en una costa de presencia del proceso erosivo dominante. ¿Ok? Entonces es importante hacer ese balance de masa para saber en qué estado de la costa está. Bien, ahora, para hacer ese balance de masa, que es el mensaje que yo necesito que nosotros recalquemos en esta introducción a lo que son los procesos costeros, nosotros debemos saber que los procesos costeros deben estudiarse en diferentes escalas de tiempo y en diferentes espacios. ¿Okay? Dice, tiene dos escalas, una escala de tiempo y una escala espacial.
Deben estudiarse los procesos para entender si una costa está en equilibrio o desequilibrio. ¿Por qué? Le pongo este ejemplo de este dibujito que está aquí. ¿Ok? Imagínense aquí hay unos chicos jugando que están haciendo la imagen de este macizo rocoso que está atrás. Hay unos chicos jugando con su castillo, como todos lo hemos hecho alguna vez y como todos lo seguimos haciendo. En mi caso particular lo sigo haciendo. Estamos jugando con la arena de la playa, estamos construyendo un castillo, estamos removilizando el material de un lugar a otro. ¿Ok? Inclusive en algunos lugares llevamos este material y lo llevamos fuera de la línea de playa o la playa. ¿Vale? Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes están causando un proceso erosivo en la costa? ¿Vale? Sin duda alguna yo le diría que sí, pero es que ese proceso erosivo es en una escala, una microescala, una escala casi que no tiene impacto sobre la línea de costa completa. ¿Vale? Entonces, a pesar de que sí lo están haciendo, hay que saber a qué escala de tiempo y a qué escala espacial lo están haciendo. Ustedes están haciendo una escala de tiempo de horas y una escala espacial de metros, o centenas de metros, o muchísimo menos, ¿ok? Menor inclusive que los metros, ¿ok? Entonces su impacto prácticamente es muy poco sobre la línea de costa. De hecho, es despreciable sobre la línea de costa, como si no existiese. Entonces, el estudio de los procesos costeros requiere explicar los diferentes tipos de forma y comprender sus factores y mecanismos que estudian a diferentes escalas temporales. La determinación del tamaño de la escala temporal y espacial depende de los intereses que se persigan y de los procesos que intervengan, ya que un mismo fenómeno puede actuar de diferentes formas en un proceso en función de la escala a la que se mida, ¿vale? Si ustedes entonces agarran, acuérdense el ejemplo de los niños haciendo el castillo, si ustedes agarran y quieren medir un proceso erosivo alrededor de los niños y miden el balance de materiales que está allí, van a medir un día el material, van a medir el otro día o a las 2 horas van a medir el material cuando nosotros sacamos el material del sitio y van a dar cuenta que hay un desbalance inclinado hacia la parte de pérdida de material y por lo tanto hay un proceso erosivo. Bien, pero esto no sería, digamos, un proceso erosivo de costa como tal, sino un proceso muy puntual, ¿ok? Y es prácticamente despreciable a la escala de costa, ¿ok? Bien, ahora, los agentes, como dice aquí, los agentes cuya escala de acción es pequeña, recuérdense, estos chicos aquí, esa es la escala de acción pequeña, respecto a la escala de estudio, se consideran como ruido y tendrán un efecto residual en el proceso. ¿Okay? En este caso, ni siquiera aparecerá como ruido, pero imagínense que hay varios castillitos o varias instalaciones removiendo material de aquí muy puntualmente, entonces eso será un ruido sobre el proceso de erosión costera o de sedimentación costera, ¿vale? Cuando la escala de los agentes y los procesos es similar y está relacionado con las escalas de estudio, se producirá la integración dinámica y los agentes se verán incluidos actuando como componentes en los procesos. ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, si tenemos a estos chicos haciendo el castillito y nosotros queremos estudiar la erosión costera en toda la costa, en estos 2 kilómetros de costa que está aquí, que es una escala espacial muy pequeña en realidad, nosotros no vamos a ver el efecto de los niños. Pero si nosotros imaginemos que estemos haciendo castillitos de arena en todo, cada 2 centímetros, ¿vale? Y volumen de roca mucho más grande que este, sino el tamaño de, estamos desapareciendo sedimento, el tamaño de una casa de 30 metros cuadrados, y lo estamos haciendo cada 5 metros, entonces ahí sí vamos a ver una remoción de material, ¿ok? Y va a ser un proceso que está a la misma escala espacial y a la misma escala temporal, ¿vale? De la erosión costera de toda esta zona que está aquí. Bien, aquí vemos un efecto ya de erosión costera, senso estricto importante, donde está ocasionando el desprendimiento de ciertas estructuras humanas instaladas sobre la costa por pérdida de material rocoso, pérdida de sedimento o de rocas en este caso, ¿vale? Y simplemente se están perdiendo zonas, el mar está ganando este espacio, se están perdiendo zonas de tierra, ¿vale? Y es un proceso como lo ven a escala macro, ¿ok? A escala macro, no a escala de unas decenas de metros, ¿ok? Inclusive hasta de kilómetros, ¿ok? Esto es un proceso, entonces. Bien, para entender un poquito más, ya saliéndonos la imagen de los niños, lo que serían estas escalas temporales y escalas espaciales de los procesos, aquí vemos un dibujito, ¿okay? Un esquemita que habla de lo que sería la escala espacial en el eje de las X y los procesos temporales o la escala temporal. ¿Okay? Y fíjense, en la escala temporal entonces se habla de horas, días, ¿vale? Y después años hacia acá arriba, ¿ok? Es una escala exponencial prácticamente. Sí, una escala exponencial, mejor dicho, prácticamente. Y aquí estamos hablando de una escala exponencial también en términos de kilómetros, ¿ok?
Tenemos 0.1 kilómetro, 0.01 kilómetro, 0.1 kilómetro, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros, 1000 kilómetros y 10.000 kilómetros. Entonces, si vemos esas dos escalas, podemos comenzar desde, vamos a comenzar desde la escala mayor, es decir, aquellos eventos que tienen una escala espacial de trabajo entre los 10.000 y los 100.000 años, ¿vale? Y una escala temporal que puede ir entre 0.01 y 100.000 años. Son eventos a escala global, ¿ok? Son cambios estáticos, son cambios del nivel del mar por los ciclos glaciares, ¿vale? Son cambios tectónicos, principalmente, ¿ok? Después, si bajamos un poquito la escala de tiempo, entre 1000 y 10.000, ¿vale? Años, no tenemos que ser tan precisos con esto, simplemente yo englobaría todo esto en una sola. Entonces tenemos cambios a escala regional. La anterior es cambio a escala global, cambios a escala regional, como son cambios relativos del nivel del mar, o sea, una costa que está disminuyendo en toda Sudamérica, ¿vale? Cambios estáticos nuevamente vuelven a aparecer. Bien, formaciones de cabos, formaciones de pequeños bahías, digamos, vamos a llamarlo así, formaciones geomorfológicas en la costa que pueden causar, que son ocasionadas de manera regional y pueden causar, digamos, estructura a una escala entre los 10 kilómetros y los 1000 kilómetros prácticamente, ¿okay? De estudio. Bien, si bajamos un poquito la escala de tiempo, entonces estamos entre 1000 y 1 año. Entonces aquí hay una variedad de procesos que nos interesan. Están los procesos geomorfológicos, controles geomorfológicos, y están sobre todo es donde nos vamos a enfocar en esto, ¿ok? Los factores antropogénicos. ¿Por qué nos vamos a enfocar en eso? Porque yo les decía, los demás son procesos naturales, ¿vale? Son procesos naturales que nosotros podemos evitar, digamos, que produzcan algún efecto importante sobre las construcciones civiles, ¿vale? Pero que sobre todo, si hay construcciones civiles, van a estar afectando los procesos costeros en un término de una escala de tiempo, temporal, en una escala espacial, mejor dicho, entre los 1 a 10 kilómetros, y en un tiempo entre 100 a un año, ¿ok? Entre 1 año y 100, ¿vale? Entonces estamos hablando de escala de años, ¿ok? Para lo que sería las afectaciones antropogénicas, el factor antropogénico es lo que nos va a interesar. Hay otros procesos, como ven aquí, a escala de días o menor a un día, de horas, ¿vale? De segundo inclusive, que son procesos como las rizaduras, las ondulitas, las acanaladuras que vemos en la playa, esas estructuras sedimentarias que vemos que luego se desaparecen, esos son simplemente estructuras, ¿vale? Que están asociados a estos, son procesos que ocurren en la costa asociados a una escala temporal muy pequeña, ¿ok? Que prácticamente desaparecen o se crean muy rápidamente. Entonces, vuelvo y repito, la que nos va a interesar a nosotros, y debemos de recordar, son dónde aparecen estos efectos, dónde aparecen los factores antropogénicos, ¿vale? Impactando sobre los procesos costeros. Aparecen en una escala espacial entre 1 kilómetro y más o menos 10, 12 kilómetros, y entre los 1 y 100 años, ¿ok? Bien. Otra clasificación en escalas temporales y espaciales de las estructuras y de los procesos, mejor dicho, aquí la vemos ya con numeritos, fíjense, la microescala, que es aquella que tiene cuestiones de segundo a día, la llamamos microescala, y que actúa entre 0.01 kilómetros y 0.1 kilómetros, es decir, hasta los 100 metros. Entonces son ondulitas, caras de playa, dunas, ¿okay? Cosas muy pequeñas, microdunas, mejor dicho, no dunas, que tienen presencia, se crean o se destruyen en cuestiones de segundos o días, ¿ok? Un poquito de meses, si podemos decir. Pasamos a la pequeña escala, como son dunas frontales, barras, bermas, y ahí pasamos a cuestiones de días, años, a escalas temporales de 10 años, y una escala espacial entre los 100 metros y los 500 metros aproximadamente. Si pasamos a la escala media, entonces son dunas agresivas, aperturas de bocanas, ¿vale? Pasamos a una escala entre siglos a años, ¿bien? Y cambiamos un poco la escala espacial. Y después tenemos la gran escala, que son prácticamente aquellos que se suceden por fenómenos tectónicos, fenómenos estáticos o cambios glaciares, ¿ok? Bien, esta es simplemente una clasificación, yo vuelvo y repito, la que a nosotros nos interesa, sin complicarnos mucho, es dónde se encuentran los factores antropogénicos, ¿ok? Los factores antropogénicos que son los que van a causar después algún impacto sobre algún impacto digo yo porque van a afectar los procesos costeros naturales,
¿vale? Van a tener un impacto sobre estos procesos costeros y van a tener probablemente, los procesos costeros al cambiar, entonces van a crear una amenaza sobre las construcciones civiles, ¿ok? Bien, entonces tenemos, por entrar en el detalle, tenemos los cambios a corto plazo, lo que llaman allí microescala o pequeña escala. Los cambios a corto plazo, ¿qué son? El dominio micro se refiere a procesos cuya duración oscila entre unas horas, unas pocas horas y algunos meses, actuando sobre ámbitos espaciales muy determinados, como yo les decía, son procesos que ocurren en muy poco tiempo, en una escala temporal muy pequeña y en un espacio muy determinado, ¿ok? Como por ejemplo una sola playa, parte de ella, unas dunas, un acantilado, etc. Se manifiestan en avance y retroceso de la línea de la orilla, ¿vale? Los cambios se experimentan en las zonas más activas, en las zonas de rompiente, en la zona donde la ola prácticamente rompe. Allí es donde van a causarse esos cambios, siendo el viento y el oleaje los agentes dominantes. Por lo menos, por ejemplo, los ciclos de verano e invierno y las tormentas son factores naturales que producen cambios en la línea de costa a corto plazo. O sea, lo que son los ciclos de verano e inviernos en la zona, digamos, en las líneas de costa, producen cambios a corto plazo. ¿Okay? Hay líneas de costa que se mueven de acuerdo si estamos en verano o estamos en invierno. Bien, se han observado ciclos estacionales tanto en los balances sedimentarios como en la morfología de la playa y ciclos menores originados por tormentas episódicas que se superponen a las anteriores. Todo esto son cambios a corto plazo. Bien. Si pasamos ahora a lo que serían los cambios a mediano plazo, la costa siempre tengan en mente, los cambios afectan a tramos costeros con una escala espacial que puede medirse ya en kilómetros. Allí pasamos ya a escala de decenas de metros a kilómetros y a una escala temporal de varios años. Fíjense que la anterior era la escala de meses y aquí estamos pasando de varios años, inclusive podemos hablar ya de ciclos, cambios a mediano plazo o de décadas, ¿ok? El principal agente impulsor es el oleaje, en este caso, en cuanto a su capacidad para generar un transporte longitudinal de sedimento y más específicamente las variaciones de este a lo largo de la costa. En este caso se considera el oleaje dominante o resultante a lo largo de un año. ¿Ah? Fíjense, es todo el oleaje que tuvo durante un año. ¿Okay? No es el oleaje de un día, no es el oleaje de 2 días, ni de un mes, no, sino el oleaje resultante final de un año. ¿Okay? Es el efecto integrado de ese oleaje. Es el que se considera importante para los cambios producidos a mediano plazo. En esta escala pueden considerarse como componentes extrínsecas el aporte de sedimentos por parte del río, el proceso de pérdida y ganancia de sedimento en tramos de costa específicos debido a procesos de más larga escala. ¿Vale? Bien. Y ahora tenemos los cambios a largo plazo. Por lo que respecta a su escala espacial, el dominio macro no solo abarcará las distintas unidades sedimentarias conectadas por los procesos costeros, sino que se abrirá a ámbitos regionales mucho más amplios y en algunos casos tenderá a fenómenos de escala global. La escala temporal es en el orden de décadas, siglos o milenios. Bien, dentro de este dominio se incluirá todos los trabajos referidos a la evolución cuaternaria de la costa. Los agentes que producen los procesos varían desde el aporte de sedimento o parte de los ríos hasta las variaciones de nivel del mar, su incidencia estática. Entonces tenemos estos 3 grandes plazos, digamos, ya vimos más o menos su duración. Tenemos unos que ocurren en horas hasta días o meses, otros los cambios a medio plazo ocurren en escala de años a décadas de años, ¿vale? Y los otros, los cambios a largo plazo, son en la escala de décadas, siglos o milenios, ¿ok? Estos son los cambios a un espacio temporal más largo, ¿ok? Si hablamos de un ejemplo, imaginemos en la costa ecuatoriana, entonces si estamos hablando del primero, los cambios a corto plazo ocurren en una playa específica, en un sector específico, en unas horas específicas, por un proceso específico, ¿vale? ¿Son importantes estos cambios a corto plazo? Bueno, en una escala, en un estudio de procesos costeros a nivel ecuatoriano completo, no van a ser sino cambios que ocasionen ruido, ¿vale? O son cambios despreciables. Si estamos estudiando una escala ya no solamente de una playa, sino que estamos estudiando toda la costa, desde la provincia, digamos, de Santa Elena hasta la provincia de Esmeralda, entonces ya ahí estamos hablando de una escala, ¿vale? De decenas de kilómetros. Probablemente tenemos que estudiar los cambios a largo plazo, son más importantes, ¿ok? Bien, hay otros tipos de cambios que son los cambios episódicos. Son cambios originados durante la acción de agentes dinámicos altamente energéticos, con un periodo de retorno largo y que se manifiestan en una transformación muy importante de la costa.
de mucha mayor magnitud que la inducida durante los cambios a corto plazo. El principal agente inductor será la presencia del nivel del mar alto, niveles del mar alto, junto con temporadas de oleaje. Este tipo de cambio, a diferencia de los anteriores, no tiene una escala temporal definida, ya que por la naturaleza de los agentes que lo inducen deben considerarse como aleatorios, sin una periodicidad o estacionalidad predefinida. Aparecen muy localizados tanto en el tiempo como en el espacio, ya que aunque los agentes dinámicos que lo inducen actúan sobre toda la costa, solo algunos tramos de la costa especialmente sensibles debido a su morfología sufrirán sus efectos de forma importante. Estamos hablando del caso de un cambio episódico, un caso de una tormenta tropical, ¿vale? Específica. Una tormenta tropical específica que impacta sobre toda la costa ecuatoriana, pero en este caso el impacto que ella produce principalmente es un impacto erosivo, pero dependiendo de la morfología de la costa, dependiendo de en qué zona estamos parados de la costa, entonces va a haber unas zonas que son sensibles y otras zonas que no son muy sensibles, ¿ok? Que no les impacta tanto. Importante eso. Entonces, el cambio episódico puede ser de presencia regional, pero, mejor dicho, el proceso es de presencia, el fenómeno que causa el cambio episódico es de presencia regional, pero solamente afecta una sola parte de todo el área donde se afectó. ¿Por qué? Por la que esa parte es más sensible, ¿ok? Y lo otro es que estos cambios episódicos, como hablábamos en el texto, no se pueden predecir, no se saben cuándo van a ocurrir, entonces no se sabe cuál es su periodicidad, no se sabe cuál es su frecuencia, ¿vale? Entonces por eso se dice que son episódicos. Sin embargo, son importantes a nivel de energía. Eso le hablaba del término de tormenta, ¿ok? Bien, ya para ir finalizando esto de los tipos de escala temporal y espacial, importante recordar lo que dice aquí. No se deben confundir la erosión costera con los estados cíclicos de la playa. En periodos de tormenta, la playa posee un perfil de invierno en el que la zona seca es menor debido a una ligera subida del nivel del mar, unida a una mayor energía por parte del oleaje que favorece la erosión en la parte más alta de la playa, depositando sedimentos en una zona sublitoral. Estos procesos están ligados a fenómenos extremos de baja frecuencia y gran parte de los sedimentos vuelven al sistema litoral cuando pasa el evento y cambian las condiciones hidrodinámicas, modelando el perfil de verano que muestra una mejor superficie de playa sumergida. Vale, yo sé que hay muchos conceptos aquí, muchas terminologías complicadas. Lo que quiero decir es que no confundan un proceso que ocurrió, un perfil que tiene la costa en un determinado momento por un proceso cíclico de invierno o verano, o un perfil que tiene porque ocurrió una tormenta, a un determinado momento se afectó la línea de costa, se afectó el perfil, pero que esto paulatinamente a la escala de cíclicas de años, de estaciones mejor dicho, va a cambiarse y va a volver a un estado, digamos, normal de invierno y de verano. Si es de ese estilo, si ese fue el estilo del cambio que ocasionó la tormenta, entonces no tenemos en realidad un cambio importante, ¿ok? Esa tormenta no ocasionó un cambio importante, lo que ocasionó es un cambio a escala de meses de corto plazo, ¿ok? Le llamamos. Esto es lo importante. Entonces no debemos de confundir el mensaje, nuevamente les repito. Si tenemos una tormenta y el día de mañana vemos que cambió la línea de costa y vemos que la línea de costa retrocedió hacia el continente unos 2 metros por una tormenta simplemente y decimos, oh, aquí ocurrió un proceso de erosión muy magnificado a una velocidad extraordinaria. No, debemos esperar un poco el tiempo a ver cómo la dinámica litoral logra subsanar ese efecto o si no lo logra subsanar. Si lo logra subsanar a través de los ciclos invierno-verano, entonces no es un efecto, digamos, erosivo, no es un proceso erosivo. Si no lo logra subsanar, entonces sí es un efecto erosivo lo que ocurre allí. Bien. Entonces, como lo vemos aquí en este último mensaje de este video, de esta parte del video, digo, los cambios en la línea de costa están afectados por múltiples procesos complejos de operación en diversas escalas de espacio y tiempo. Los cambios estacionales pueden estudiarse a escala de años, yo le decía, entonces un cambio estacional debemos estudiar a escala de años, mientras que un enfoque de décadas será útil para estudio de erosión costera. Le subrayo en negro porque esta es la que nos interesa a nosotros. Nosotros, si queremos estudiar erosión costera, entonces debemos de trabajar en una escala temporal de décadas de años, ¿okay? De décadas de años a siglos de años. Vuelvo y repito entonces, si tenemos un proceso de tormenta y vemos que la tormenta ocasionó una erosión, ocasionó una modificación en la línea de costa,
no, estos son fenómenos que nosotros no nos vamos a interesar en el proceso de estudio de erosión costera. La erosión costera va a una escala temporal mucho más grande, de décadas, ¿ok? ¿Por qué va a esa escala? Volviendo a tomar el ejemplo de la tormenta. Porque puede ser que la tormenta luego, con los ciclos de invierno y de verano, simplemente se logre nivelar otra vez el perfil de equilibrio de la playa y la línea de costa vuelva a su estado natural, ¿okay? Al estado normal que tenía antes de la tormenta, digamos, al mismo estado, vamos a llamarlo así. Y en este caso la tormenta es como si no hubiese pasado, ¿ok? Con respecto a lo que sería la modificación de la línea de costa. Entonces, tengan en mente nosotros estudiamos o debemos estudiar los cambios de erosión costera en décadas de años, ¿ok? De décadas a siglos de años, ¿ok? No podemos estudiar la erosión costera a una escala de meses, de horas, de días, inclusive de años, sino de décadas de años para ver si efectivamente son procesos que afectan en realidad la costa. ¿Ok? Y por eso les recalcaba lo que serían los factores antropogénicos, aparecían entre 1 y 100 años, ¿ok? Acuérdense de ese numerito. Entonces nosotros estudiamos en décadas de años, ¿ok? ¿Cuáles factores antropogénicos pues, podrían causar una erosión en la línea de costa en la escala de décadas de años? Bien, entonces paro el video aquí y luego continúo con la segunda parte.